Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio de cómo regulan los cuerpos de policía el comportamiento de la ciudadanía en situaciones de emergencia. Hoy día estamos de lujo porque tenemos a 4 grandes panelistas con una gran experiencia que hoy nos van a compartir sobre este tema. Yo me quiero presentar, yo soy Diana Chávarri, soy directora de FICOSEC en la zona norte en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y quiero comentarles que FICOSEC es una alianza público-privada entre empresarios y gobierno que se genera para mejorar la seguridad ciudadana del estado de Chihuahua. Lo que buscamos es colaborar en disminuir la impunidad y ser una institución referente en México como agente de cambio en seguridad y justicia. Nuestro trabajo se enfoca en fortalecer la prevención, seguridad, justicia y competitividad mediante sistemas locales de prevención, tribunales especializados, el nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica mexicano y gobiernos digitales. Estamos enfocados en nuestra institución a coadyuvar en la disminución de homicidios, narcomenudeo, violencia familiar y violencia sexual principalmente, en alianza sin duda que con dependencias de gobierno municipal, estatal y federal, organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos y actores internacionales para la atención de víctimas y sus familiares y los generadores de violencia y delincuencia. Con esto me presento. El día de hoy yo voy a estar, es un honor para mí que me hayan invitado Miguel Garza, Claudia Gómez, muchas gracias por haberme invitado a facilitar este conversatorio. Y bueno, sin más, vamos dando ahora sí entrada al conversatorio. Quisiera comentar que regular el comportamiento de la ciudadanía en el espacio público es una de las tareas que más demanda hacia las policías. La regulación en clave de control social externo institucionalizado disminuye la fricción que se produce durante la interacción social. No obstante, ante diferentes situaciones de emergencia, como las generadas por los desastres naturales, las perturbaciones al orden público y las pandemias como las que estamos viviendo ahora, entre otros fenómenos, plantean retos operativos importantes a los cuerpos de policía. El día de hoy vamos a hablar de cómo han regulado el comportamiento social los cuerpos de policía durante la situación de emergencia generada principalmente por la pandemia, pero también de otras situaciones de emergencia que se viven en el presente en la región. El día de hoy nos acompañan importantes personalidades tanto de México como de Colombia, Ecuador y Panamá, a las que les estaremos dando la palabra el día de hoy. Este es el segundo conversatorio de la serie de modelos de policía en América Latina. Es una serie que tiene por objetivo reflexionar acerca de los retos de los cuerpos de policía en el marco de sociedades fragmentadas y en crisis en sociedades latinoamericanas. Quiero agradecer también y reconocer el trabajo de las instituciones y redes convocantes de este conversatorio, entre las que se encuentran el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Facultad de Derecho también de la Universidad Autónoma de Querétaro, también a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Estudios Sociológicos también de la universidad, el Instituto para la Seguridad y Democracia AC en México, the Public Safety Research Center en Colombia, la Red Nacional de Investigadores del Sistema de Justicia Penal en México, el Grupo Colegiado Criminalidad, Victimidad y Sistemas de Justicia en México, y la implementación de la reforma penal en la Ciudad de México y la construcción de representaciones colectivas sobre seguridad, justicia y prisión en México. Ahora quisiera tomarme unos minutos para presentar el día de hoy a nuestros ponentes. De México, de nuestro país, nos acompaña la doctora María de Lourdes Rosales Martínez. Bienvenida, doctora. Ella es secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. La doctora tiene un doctorado en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Laboró como encargada del área de desarrollo profesional y academia en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio de Puebla. Ocupó el puesto de subdirectora de profesionalización del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se desempeñó también como directora del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla. Fungió como rectora de la Academia de Formación y Desarrollo Policial de Puebla, Iniciativa Mérida, General Ignacio Zaragoza.
y ha publicado 4 libros, 2 de ellos en coautoría y 8 capítulos de libros y 12 artículos más en revistas especializadas. Bienvenida, doctora. Quiero también presentar de Colombia al brigadier general Luis Ernesto García Hernández. Es comandante de Policía Metropolitana de Bucaramanga, Colombia. Analista, investigador y especialista en seguridad pública con énfasis en gestión policial. Cuenta con una amplia experiencia y conocimientos en inteligencia prospectiva estratégica, profesionalización y desarrollo policial, gestión pública, modelos de gestión policial y vigilancia policial. Actualmente es el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. De Ecuador, el general de distrito Fausto Salinas Samaniego, bienvenido, comandante de policía de la zona 9 del departamento metropolitano de Quito, Ecuador. El general Salinas se ha desempeñado como subsecretario de policía, como comandante de la zona 5 del Ecuador, director de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, comandante de la Unidad de Mantenimiento del Orden, comandante de Distrito de Policía Eugenio Espejo y comandante del Grupo de Intervención y Rescate. Bienvenido, general. Y finalmente presento de Panamá al general Jorge Miranda Molina, director general de la Policía de Panamá. Es egresado del Instituto Universitario Metropolitano de Caracas, Venezuela, como subteniente, con una licenciatura en Tecnología Policial, Administración Policial y Sistemas de Seguridad. También cuenta con posgrado en docencia universitaria de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Ha ejercido las funciones de comisionado jefe de la Quinta Zona Policial, director de inteligencia de la Policía Nacional, subdirector de investigación judicial, jefe de investigaciones criminales de la Dirección de Investigación Judicial, entre otros. Además, fue fundador del Centro de Enseñanza Superior, Escuela Formación de Oficiales, y es miembro del Colegio Nacional de Abogados. Bienvenidos sean, esperemos que este conversatorio sea muy dinámico, sea muy rico también para la audiencia. Les damos la bienvenida a la audiencia, esperamos que sea una audiencia también muy ágil, que podamos interactuar mucho. En el último bloque de este conversatorio podremos rescatar algunas de sus preguntas y de sus comentarios. Si el tiempo nos lo da, pues podremos comentar varias. En este primer bloque, ahora sí quisiera yo dar arranque a la serie de preguntas. Tenemos unas 3 preguntas que cada uno de ustedes podrá estar respondiendo en un periodo muy cortito. Son 3 minutos, es un reto. Yo los invito a que sean muy concretos en este primer bloque. Y en un segundo bloque, pasando las 3 preguntas que cada uno de ustedes, de nuestros panelistas, podrán responder, tendrán 7 minutos adicionales para poder profundizar en el tema que ustedes quisieran compartir con nuestra audiencia. Bueno, la primera pregunta la voy a comentar. El actuar de los cuerpos de policía, todos sabemos que es una expresión clara del control social institucionalizado que ejerce el Estado sobre la ciudadanía. En este sentido, yo quisiera que por favor cada uno de ustedes nos comentaran qué estrategias nuevas han tenido que adoptar sus cuerpos de policía para que los integrantes de patrulla puedan regular el comportamiento de la ciudadanía por ejemplo, en avalanchas, en terremotos o en pandemias. Para esto quisiera darle la palabra primero a la doctora Rosales. Cuenta con 3 minutos, por favor. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a ti. Buenas tardes a todos y cada uno de mis compañeros. Tiene cerrado su micrófono. ¿Sigue cerrado? Creo que debe ser el micro. Ya, ahora sí, le escuchamos. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, buenas tardes a ti, Diana. Buenas tardes a todos mis compañeros y buenas tardes a tu auditorio. Creo que en esta primera pregunta es muy importante hacer un distingo en el actuar de la policía en el caso de fenómenos naturales. Aquí es importante resaltar ese hecho. La policía, igual que otras instituciones de México, somos las responsables de que los fenómenos naturales no se conviertan en desastres sociales. Entonces, en el caso, y voy a bajar a lo local, en el caso específico de Puebla capital, ¿cuáles son los fenómenos naturales
más frecuentes a los que nos tenemos que enfrentar. Tenemos sismos, por supuesto, tenemos inundaciones en temporada obviamente de lluvias y tenemos las amenazas de la erupción del volcán Popocatépetl. Estos son los tres fenómenos naturales en los que frecuentemente las policías debemos actuar. ¿Qué es lo que nos corresponde en esas primeras situaciones? En México, el policía lleva el nombre de primer respondiente y esto efectivamente es una realidad. En la mayoría de los sucesos, los primeros en llegar son las y los policías del lugar en donde se esté dando el evento. Por lo tanto, nuestros trabajos inician siempre acordonando el área, ya sea para proteger a otros ciudadanos o para evitar que se dé la presencia de otros delitos. Ayudar a las víctimas. Somos también responsables a través de los centros de comunicación de establecer la coordinación institucional para la llegada de otro tipo de instituciones en específicas. También nos corresponde organizar vialidades y ser los responsables de las generaciones de las líneas de vida. Ese es nuestro trabajo de manera recurrente en cuanto a los fenómenos naturales se refiere. El otro tema es nuestro actuar en materia específicamente de la pandemia. Para el caso de la pandemia, todas las medidas preventivas para la propagación de los contagios en México, en Puebla Estado y en Puebla Capital no tienen un carácter punitivo. Por lo tanto, no somos nosotros los responsables de la implementación de las mismas al no existir una sanción para ellas. Seguiré comentando esto. Gracias. Muchas gracias. Quisiera pasarle la palabra al general Luis Ernesto García Hernández de Colombia. Por favor, general. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Sí, frente a la pregunta de las nuevas estrategias que se adoptaron por parte de la Policía Nacional, especialmente por la patrulla de vigilancia aquí en Bucaramanga, que es un área metropolitana, yo podría decir que la primera, a la luz de los mandatos de gobierno de Presidencia de la República, así como del gobernador y los alcaldes, en total recibimos un total de 124 decretos. Estos decretos fueron los mandatos que salieron en el estado de emergencia COVID-19 para todo el territorio nacional. A partir de esos mandatos se daban, digamos, unas expresas órdenes e instrucciones al cuerpo de policía y a los gobernadores y a los alcaldes para el control de la pandemia. Quiero decir que Colombia, en el caso de Colombia, nosotros tenemos un instrumento con el cual se hace el control social, que es el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Es una legislación a través de una ley que faculta a la Policía Nacional para hacer lo que llamamos nosotros aplicación de medidas correctivas en la calle frente a los temas asociados a convivencia. Son medidas correctivas que aplica la Policía Nacional en la calle. ¿Cuáles fueron las nuevas estrategias que se incorporaron teniendo en cuenta esos mandatos de gobierno y por otro lado el instrumento que tiene Colombia, que es el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana? Primero, en materia de tecnología, nosotros empezamos a transitar de unos comparendos que son físicos a unos comparendos digitales. Los comparendos son aquella posibilidad que tiene la patrulla de vigilancia en la calle para aplicar las medidas correctivas. Esa va a una gran base de datos que es el Registro Nacional de Medidas Correctivas y allí van los diferentes comparendos por violación, en este caso, al aislamiento preventivo obligatorio que tenían las personas en el marco de COVID. Estoy centrando un poco en el COVID por ser, digamos, la última emergencia que aplicamos. En total, llevamos nosotros aproximadamente 70.000 medidas correctivas aplicadas desde que surgió la emergencia en Colombia, especialmente aquí en Bucaramanga. Segunda estrategia nueva, implementamos las monopatrullas. La patrulla de vigilancia en Colombia, el patrullaje se hace motorizado en motocicleta. Son dos funcionarios que están asignados por cuadrantes en un territorio. El marco de la pandemia, sobre todo en aquellas zonas que no son complejas, nos obligó a dividir las patrullas en dos, o sea, a patrullar de una persona por cada motocicleta. Eso nos permitía una cobertura más grande
para poder, digamos, garantizar que la población estuviera resguardada en el marco de la pandemia. La tercera tiene que ver con una estrategia que se implementó con la alcaldía, que se llama Caravanas por la Vida, especialmente los fines de semana. Es un equipo interinstitucional que está compuesto por funcionarios de salud pública, de Secretaría del Interior y de Policía Nacional, y sobre todo se asiste a aquellos sitios en los cuales las personas no cumplían las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Allí se aplicaban las medidas correctivas por parte de la Policía Nacional. Otra de las estrategias fue el perifoneo. Nosotros empezamos a hacer perifoneo no solamente en las calles, sino también aéreo, utilizando el helicóptero de la policía. Allí con megáfono insistíamos sobre el distanciamiento social, especialmente las personas que salían a hacer abastecimiento en los diferentes centros comerciales. Mucha pedagogía social para el cumplimiento de la norma. Fueron estrategias que empezamos a implementar en el marco de la pandemia. Igualmente, el cierre temporal de establecimientos abiertos al público que no cumplían con los protocolos que estaban ordenados por el gobierno nacional fue otra de las actividades que la Policía Nacional empezó a implementar, teniendo en cuenta que en la actualidad los comandantes en cada jurisdicción tienen atribuciones para la suspensión temporal y económica de los establecimientos públicos. Y finalmente, también con la administración municipal, a partir de los registros que hacían cada una de las empresas que se fueron aperturando para su funcionamiento, por ejemplo, empresas de construcción, comercio, consumo de alimentos, a medida que estos establecimientos empezaban a abrir al público, la Policía Nacional empezó a visitarlos en compañía de la administración municipal con el ánimo de que se garantizara el cumplimiento de los protocolos y la bioseguridad en cada uno de estos establecimientos. Hay que decir finalmente que nos obligó también a cambiar el sistema de patrullaje. El sistema de patrullaje fue diferente, se incrementaron los puestos de control móviles para hacer controles a la movilidad de las personas. También en transporte masivo, nosotros empezamos a cumplir funciones al interior del transporte masivo con el ánimo de garantizar el distanciamiento social. O sea, el control social se vio, digamos, muy enfocado a que las personas se mantuvieran en casa, resguardadas, y exclusivamente aquellas personas que debían salir, nosotros teníamos los controles en los registros tecnológicos que tenía la alcaldía para verificar si esas personas tenían, por ejemplo, el pico y cédula. Una de las medidas que se implementó acá en Bucaramanga es que el último dígito del documento de identidad le permitía ciertos días salir a las personas a la calle. Nosotros como policía en los puestos móviles teníamos esa potestad para poder hacer los controles, solicitar el número de identificación y poder aplicar las medidas correctivas en caso de que las personas no estuvieran autorizadas para salir en el día correspondiente. Fueron estrategias nuevas de control social, pero vuelvo e insisto, la Policía Nacional en Colombia tiene un Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, es un instrumento con el cual se hace prevención del delito, especialmente regulación del comportamiento social. Gracias, general. Yo creo que puede ayudarnos también los próximos 7 minutos a explicarnos un poquito más. La regulación es bastante amplia. Muchas gracias. Quisiera ahora invitar al general Jorge Miranda Molina de Panamá para que profundizara un poquito 3 minutos en esta pregunta, por favor. Sí, muy buenas tardes, saludos a todos y gracias por la oportunidad que nos brindan de poder compartir nuestras experiencias con ustedes y llegar a tener resultados concretos. Bueno, Panamá es un país pequeño, tiene 4 componentes de la fuerza pública y la Policía Nacional es el componente más grande. Por ende, en la mayoría de las situaciones que se dan de desastres, en la mayoría de situaciones que se puedan dar de comportamiento social y en este caso de la pandemia, nos vimos obligados a hacer fuerza de tarea con todos los componentes. Las regulaciones, ¿verdad?, las dieron las autoridades del Ministerio de Salud y en este caso algunas casas de justicia de paz comunitaria que a través de los municipios recibieron instrucciones para el control de la movilidad, para el control de algunas operaciones de comercios y la principal actuación de la policía como tal era el garantizar el cumplimiento de cada una de estas medidas. Eso nos obligó inicialmente a garantizarle al país el aseguramiento de la fuerza, garantizar que nosotros contáramos con los policías suficientes que nos permitieran a nosotros cumplir como soporte a todo el cumplimiento de los decretos del Ministerio de Salud y las disposiciones de los municipios
sin descuidar lo que tendría que ver con la seguridad ciudadana, puesto que la pandemia también se prestó oportunidades para que aumentara la incidencia delictiva en algunos sectores del país. Esta característica permitió, a través de diferentes acciones concretas, establecer inicialmente un cerco sanitario en las provincias que marcaron inicialmente con el positivo del virus o de la pandemia. Y a través de los cercos sanitarios se estableció control de movilidad en cada una de las provincias e inclusive control de movilidad en algunos sectores dentro de la ciudad. Junto con el Ministerio de Salud hicimos trazabilidad, que era la identificación de las personas contagiadas y poder llegar a cada una de esas casas para poder establecer contención en la propagación del virus. Igualmente importante fue el poder compenetrarse con las diferentes situaciones que se fueron dando en cada una de las comunidades. Para ello, hubo necesidad del establecimiento de puntos de control y hacer patrullaje en cada una de las comunidades, permitiendo generar empatía con las situaciones que se dieron en cada uno de estos comportamientos sociales, puesto que las diferentes maneras de enfrentar la pandemia fueron lo que obligó a la institución a adaptarse a cada una de las necesidades de los diferentes sectores dentro del país. Muchas gracias, general Miranda. Quisiera darle la voz al general Fausto Salinas de Ecuador y con él concluiríamos la primera pregunta. Gracias. Buenas tardes, un saludo a todos. Gracias por participar en este evento. Es muy importante la experiencia vivida. Vamos a referirnos específicamente a la última fase, que es la pandemia, una amenaza que no la esperábamos y que para la Policía Nacional del Ecuador quizá el enfoque de los hombres y mujeres policías es cumplir lo que está establecido en el ordenamiento jurídico, ya que ahí se marca lo que se debe o no se debe hacer, pero en condiciones de normalidad. Como era un evento extraordinario, como era un evento diferente, nos tocó aplicar algunas decisiones que fueron tomadas desde el nivel estratégico a través de los COEs nacionales, a través del COE provincial, que es quien rige unos departamentos, y a través de los COE municipales. Es decir, se articularon las decisiones normativas, regulatorias en los tres niveles, pero hubo una coordinación en algunos puntos del país, fueron muy efectivas, en otros puntos quizá hubo inclusive hasta conflictos. Pero bueno, todas estas decisiones enmarcaron el accionar de la Policía Nacional, que tuvo que reinventarse en este nuevo problema que se presentó, tomando en primer lugar decisiones organizativas al interior de la institución. Por ejemplo, reforzar cómo va a ser esta nueva fase en un confinamiento total, un confinamiento en el cual estaba sustentado en el miedo, en el desconocimiento, en la desinformación, y esa desinformación y ese desconocimiento también estuvo al interior de la institución. Y lo que tuvimos que hacer es organizarnos con grupos de trabajo, tuvimos que cerrar escuelas de capacitación, tuvimos que retirar personal administrativo, tuvimos que reorganizar los horarios de trabajo, dividir las cargas laborales, hacer en algunos lugares esta teoría de rebaño, de separar, porque no sabíamos cómo se iban a contagiar los grupos de trabajo. Entonces, la organización de cómo está la estructura de trabajo de los policías fue muy importante, porque al principio empezamos a tener muchos policías contagiados. Después tuvimos una estrategia operativa. En esta estrategia operativa sustentada en las decisiones que se tomaron en el nivel estratégico, y se emitieron algunos decretos y algunas regulaciones que limitaron algunos derechos de los ciudadanos. La emisión de toques de queda, restricción de vehicular, que al principio fue muy fuerte. Nosotros dividimos en algunas fases. La primera fase fue la de confinamiento, que fue el más estricto. La segunda fase fue de distanciamiento. La tercera fue de focalización. Y la cuarta fue ya en la vuelta a la nueva normalidad sin muchas restricciones. En cada fase tuvo algunas acciones operativas que se ejecutaron, los puntos de control, que parece que han sido similares en los diferentes países, tanto fijos como móviles, y hubo una amplia coordinación interinstitucional con trabajo con Fuerzas Armadas, con entidades municipales, con salud. Y otro punto del enfoque principal que tuvo la policía es la asistencia humanitaria, tanto en participación en entrega de víveres, en asistencia a las familias que más problemas tuvieron,
que no podían acceder a salud o que no podían acceder a alimentación a través de nuestra policía comunitaria que estuvo en todo el territorio dando este apoyo y también en algunas partes con una fase sancionadora que fue muy fuerte, sobre todo a quienes violaban estas restricciones. Lo importante fue mirar en qué punto, y creo que las decisiones de las autoridades fueron adecuadas, en qué punto, hasta qué punto debería llegar ese primer confinamiento y empezar a liberar algunas restricciones, porque la conflictividad al interior de los hogares también estaba creciendo y esta transición fue adecuada. En cada transición se incrementaron los problemas, pero con las estrategias operativas dinámicas, cada día reinventábamos nuevas acciones, en la fase de distanciamiento, nuevos servicios, creo que fue la adecuada para dar esa respuesta en un periodo de incertidumbre, de desconocimiento y sobre todo de una amenaza que era global. Muchas gracias, general. Ahorita usted comentó algo muy importante y creo que eso da pie perfectamente a la segunda pregunta, que también tendremos 3 minutos cada uno de ustedes para poderla comentar. Estas situaciones de emergencia están generando nuevos comportamientos en la ciudadanía. Ahorita la primera pregunta fue ¿qué ha hecho la policía para responder? Ahora yo quisiera que ustedes profundizaran un poquito qué es lo que han observado en la ciudadanía, qué comportamientos nuevos están dando que anteriormente no se daban. Y específicamente profundizar en qué observan por parte de la ciudadanía, comportamientos nuevos, incremento de algunos delitos, algunas conductas antisociales. Así que en estos 3 minutos quisiera que nos pudieran comentar un poquito. Secretaria, empezamos de nuevo con usted, por favor, adelante. Como comentaba, ¿está bien el micrófono? Sí. Como comentaba, en México, al no ser punitivas todo el tipo de estrategias que se plantearon, nuestro papel fue siempre la de coadyuvar. Nos correspondió sensibilizar a la ciudadanía en la estrategia del quédate en casa, que fue una de las fundamentales a partir de las cuales se establece todo el manejo de la pandemia. Por lo tanto, nosotros, al igual que mis compañeros, estuvimos trabajando en el perifoneo todos los días, en todo momento, en el patrullaje que tenemos estratégico en la ciudad. Mis compañeras y compañeros policías llevaban ya un mensaje dirigido a la ciudadanía para pedirle que se mantuviera en casa. Fue algo en lo que estuvimos trabajando cotidianamente. De igual modo, a través de lo que es protección civil en la capital, a través de lo que es el Instituto Municipal del Deporte, el Instituto Municipal de la Cultura, estar trabajando en sensibilizar para que no se estuvieran efectuando eventos deportivos que siempre se hacían de manera cotidiana, que inhibirlos como tal, los festejos, reuniones, ese fue un trabajo que también estuvimos haciendo y seguimos manteniendo. Y de igual modo se dio la instrucción del cierre del centro histórico y por lo tanto a nosotros nos correspondió precisamente el cierre de todas aquellas avenidas y vialidades para evitar la concentración masiva de personas en una zona que por su propia naturaleza es muy frecuentada por las y los poblanos. Entonces, ese ha sido básicamente el trabajo en el que hemos estado, trabajo que nos permitió a través del modelo de policía de proximidad, el mantenernos cercanos a la ciudadanía con esos términos de la sana distancia, pero para estar incidiendo en ellos, en mantenernos en casa. Muchas gracias, secretaria. Pasamos con el general García. En Colombia, ¿qué comportamientos han observado en la ciudadanía que les ha obligado a los cuerpos policiales a modificar sus protocolos? Adelante, por favor. Sí, de acuerdo a la anterior pregunta que ustedes me hacían, les comentaba que la Policía Nacional tiene un registro nacional de medidas correctivas, es una gran base de datos donde se sistematiza todas las medidas que aplica la policía de vigilancia en la calle. De acuerdo a esos registros, la primera, digamos, conducta que aparece en nuevos comportamientos ciudadanos es la riña. O sea, la riña es un fenómeno en el cual hay agresiones mutuas, especialmente por intolerancia social, se aumentó la intolerancia social. También las discusiones familiares, lo que provocó también el aumento de la violencia intrafamiliar. También la riña se empieza a producir en espacio público por el consumo de estupefacientes. También algunas disputas
que suelen suceder, especialmente en aquellos sitios públicos en los cuales hay venta y compra de estupefacientes. El segundo comportamiento que también empezamos a observar es la alteración a la tranquilidad, especialmente por el volumen y alto volumen que hay en algunas casas, especialmente en conjuntos residenciales. La Policía Nacional atendía bastantes requerimientos que llegaban a la línea de emergencias y a la línea 123 que tiene la Policía Nacional. Se aumentaron las llamadas precisamente por intolerancia y por alto volumen. También el porte y el consumo de sustancias estupefacientes, a medida que se fue reactivando, digamos, la economía y diferentes sectores, hubo un cambio en el tráfico de estupefacientes. Especialmente fueron apareciendo ventas a través de la modalidad de domicilios. Se emplean también los vehículos de transporte público y los taxis bajo esta modalidad. Empezaron a incrementarse también aquellas o a reactivarse los conflictos entre actores criminales y se empezaron a provocar algunos sicariatos, homicidios selectivos, disputas por algunas organizaciones, digamos, dedicadas o que se disputan el control territorial. Quiero resaltar también que la migración irregular también empezó a aumentarse y, digamos, las conflictividades también entre ciudadanos extranjeros y colombianos también fue muy marcada en algunos sectores, especialmente en barrios subnormales. Finalmente, quiero decir que en la web también aparecieron nuevas modalidades delictivas en materia de ciberseguridad. La primera son falsas noticias de COVID, los fake news empezaron a aumentar también, los falsos enlaces también de la web con virus, precisamente para extraer las contraseñas de las personas y poder hurtar dinero bajo esta modalidad. Muchos asesores bancarios también fueron apareciendo y cuando se actualizaba también los sistemas, también aparecían nuevos virus que provocaron también un aumento también en el hurto a través de la web. Básicamente lo que podría decir que son las nuevas comportamientos ciudadanos que han venido emergiendo en el marco de la pandemia. Muchas gracias, general. General Fausto Salinas, en Ecuador, ¿cómo se está viviendo el comportamiento ciudadano? Bueno, sí, el comportamiento de la ciudadanía ha sido fundamental y hay que entenderlo desde una primera visión. Al principio, sobre todo, tuvimos un primer impacto del COVID en Guayaquil, donde se vivió una normalidad prácticamente ante la amenaza, no teníamos mucha información y fue el primer lugar donde hubo los rebrotes, incluso tuvimos superadas las capacidades de levantamiento de cadáveres, que fue muy crítico para la ciudad y que después tuvo que corregirse con una fuerza de tarea. Creo que el impacto del miedo de lo que sucedió en Guayaquil afectó al resto de las poblaciones de la ciudad que tuvieron un confinamiento, sobre todo la primera fase de confinamiento, que fue más estricto, lo cumplieron a cabalidad y eso ayudó a contener lo que sucedió, la baja propagación del virus en Quito y nos dio tiempo para prepararnos en las facultades y actividades para levantamiento de cadáveres. Una vez que esa primera fase de confinamiento, de cumplimiento de restricciones ya pasó, pasamos al distanciamiento, es decir, al semáforo amarillo. Y ahí el pasar de una fase a otra despertó muchos problemas. Problemas de violencia intrafamiliar, abuso de menores, problemas de intolerancia. Creo que coincidimos también con el general García, que hubo muchos conflictos, sobre todo, a lo menos en la ciudad de Quito, mucha violencia interpersonal, violencia entre conocidos, padres que tenían afectaciones que asesinaban a hijos, hermanos, familias, comunidad. Entonces fue muy crítico el impacto y sobre todo el consumo de licor. En las estadísticas de las alertas de retiro de libadores que teníamos en enero y febrero, que teníamos una normalidad total, son más bajas que lo que tuvimos en julio, agosto y septiembre. Es decir, las estadísticas muestran que hay más actividades con retiro de libadores durante estas fechas, que todavía tenemos algunas restricciones que las que había antes en la normalidad. Esto implica también un repotenciamiento de la actividad delictiva, de nuevas modalidades también. Tuvimos la acción de nuevas modalidades de estafas a nivel cibernético, algunas cometidas por extranjeros y nacionales,
y también había muchas personas que caían en estos porque tenían un desconocimiento del uso de la tecnología. Entonces fue muy aprovechado este desconocimiento y tuvimos que hacer muchas campañas para informar a la ciudadanía de estas nuevas modalidades. En sí creo que el trabajo ha sido focalizado en estos conflictos, sobre todo en cada fase. En cada fase se iban incrementando los problemas y uno de los aspectos más críticos ha sido también la informalidad. La informalidad, que tanto era informalidad, pero también presentaba aglomeraciones y ponía en riesgo la salud. Gracias, general. Y finalmente, en Panamá, ¿qué observaron en la ciudadanía, mi general Miranda? Y me voy a permitir compartir rápidamente una pequeña diapositiva con la que voy a explicar, pero iniciamos señalando de que el comportamiento ciudadano fue evolucionando a medida que la pandemia iba cobrando valor en cada una de las comunidades. Inicialmente, cuando se establecieron, ¿verdad?, las medidas de restricción de movilidad, lo primero que comenzaron a aflorar fueron manifestaciones ciudadanas en diferentes sectores comunitarios, producto de la incertidumbre que generó para muchos ciudadanos el no entender de qué manera iban a tener medios lícitos para adquirir recursos que les permitiera satisfacer las necesidades básicas. Eso también se vio acompañado de manifestaciones que se dieron producto del cese de actividades económicas, puesto que sumado al señalamiento anterior, algunas actividades económicas se vieron restringidas y esa incertidumbre trajo como consecuencia de que muchas personas salieran a las calles a manifestar producto de que no encontraban alguna alternativa y el gobierno rápidamente tuvo que encontrar mecanismos para ir satisfaciendo esas necesidades. Otra cosa importante que es bueno señalar es que a medida que avanzó y se establecieron cercos sanitarios, se establecieron medidas de bioseguridad, comenzaron a aparecer entonces las manifestaciones de conducta tendientes a la violación de los cercos sanitarios y al incumplimiento de las medidas de seguridad, que trajo principalmente en los barrios populares comportamientos dirigidos al consumo de alcohol. Eso a su vez trae como consecuencia conflictos interbarriales, conflictos ciudadanos por tolerancia. Otra cosa significativa y que señalaron los compañeros en materia delincuencial es que durante la pandemia Panamá vivió varios escenarios. El primero de ellos es que gracias al trabajo que hemos tenido en el cerco de lo que es el trasiego de drogas como país de tránsito, de mucha droga que va hacia el norte, los grupos delincuenciales se vieron al principio en incertidumbre, puesto que los cercos sanitarios impedían la movilidad por tierra y encontraron mecanismos para buscar de alguna u otra forma hacerlo por agua y se dieron incautaciones significativas. Esta imposibilidad de estos grupos trajo como consecuencia rupturas a lo interno de estructuras delincuenciales, y eso terminó entonces en ejecuciones entre diferentes grupos que aprovecharon el que muchas personas se encontraban en casa y los homicidios comenzaron a darse dentro de la casa por grupos que se conocían. Otra manifestación importante que se dio durante la pandemia por parte de la ciudadanía fue el uso masivo de las redes sociales y la cantidad de información no real, información ficticia, que traía como consecuencia alteraciones ciudadanas en diferentes formas. Y también otra cosa que se vio importante y afectó a cada uno de los ciudadanos eran elevados niveles de ansiedad producto del confinamiento. A medida que el cerco sanitario, a medida que el confinamiento que se dio de manera estricta cuando el virus avanzó, fueron aflorando niveles de ansiedad que trajeron como consecuencia situaciones a lo interno de la familia, y hubo que hacer estrategias dirigidas a minimizar estos efectos. Muchas gracias, general Miranda. Ya, perfecto, su pantalla. Bueno, hemos terminado este primer bloque en el que cada uno de ustedes respondió a 3 preguntas. Ahora yo quisiera darles 5 o 7 minutos, por favor. Recuerden, para profundizar en lo que ustedes quisieran detallar. Recordemos que hoy estamos hablando de cómo han regulado el comportamiento social los cuerpos de policía durante la situación de emergencia generada por la pandemia y otras situaciones de emergencia que se han presentado en el último año en los países de la región. Voy a cambiar un poquito el orden. Quisiera darle la palabra primero al general García de Colombia
adelante, por favor. A lo mejor pudiera comentarnos un poco más sobre el Código de Convivencia. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, un poco para ampliar y de pronto hacer énfasis en que la Policía Nacional y el Estado colombiano, sobre todo el Estado colombiano, ha contado con un instrumento que es el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Es una de las leyes de la República. Esta ley básicamente le permite a la Policía Nacional y a otras instituciones pues contribuir al tema de la convivencia y la seguridad ciudadana en todo el territorio. Específicamente este instrumento trae unas atribuciones especialmente a la Policía Nacional para garantizar lo que se denomina la prevención del delito. A propósito de una de las preguntas, que cuál era el rol que consideramos que eran de los cuerpos de policía. Pensaría que con énfasis en un cuerpo de policía, especialmente la policía uniformada, le corresponde dos roles. Uno es la prevención del delito a través de la regulación del comportamiento social, y ese rol debe tener un instrumento. En este momento el instrumento que tiene Colombia es el Código de Convivencia, y el segundo rol es el control del delito. El instrumento principal es el Código Penal. Por eso, si bien es cierto, la policía uniformada, una vez suceden los delitos, también realiza actividades de control del delito. El mayor énfasis lo hace la policía judicial en esa segunda etapa, pues porque es básicamente persecución penal. Entonces, haciendo esa claridad, a partir de ese instrumento, las estrategias que implementó la Policía Nacional, que era algo atípico, como decían muchos de los ponentes, no estábamos preparados para una actuación en el marco de una pandemia. Los cuerpos de policía tienen una posibilidad muy grande de adaptarse a las circunstancias que se presentan en cada territorio. Esta adaptación, pues, sin embargo, es fundamental para que ella se pueda llevar de manera organizada. Esta adaptación debe contar con unos mandatos de gobierno, unos decretos reglamentarios, en el caso de Colombia, que fueron dando instrucciones desde Presidencia de la República para que en todo el país de manera organizada se fueran cumpliendo ya sea el confinamiento o las medidas escalonadas de aislamiento preventivo. Estos mandatos de gobierno son muy importantes. La participación, en el caso de la Policía Nacional, fue muy importante la participación para poder el diálogo antes de sacar los decretos municipales, el diálogo con las autoridades para que allí quedara consignado, digamos, algunas responsabilidades no solamente para la Policía Nacional, sino para las diferentes dependencias de la administración municipal. Decirles a ustedes que las cosas novedosas que empezamos a implementar nosotros fueron producto de ese aprendizaje diario que fuimos teniendo en el marco del control de la movilidad y de garantizar que las personas estuvieran en aislamiento preventivo o en confinamiento total. A medida que fuimos aprendiendo, nos dimos cuenta que la Policía Nacional, en el caso de la aplicación de las medidas correctivas, perdía mucho tiempo haciendo la boleta de comparendo y haciendo las medidas correctivas. Hubo necesidad de transitar a una medida digital. Nosotros empezamos, las patrullas de vigilancia nuestras tienen un dispositivo electrónico y allí se adecuó ese dispositivo para que los policías hicieran el comparendo y aplicaran las medidas correctivas a aquellos ciudadanos que no cumplían con el aislamiento preventivo o con el confinamiento. Eso tiene un valor para cada ciudadano. Hay una medida, digamos, una multa que se lo coloca a cada ciudadano por no cumplir, en este caso, la orden de policía. La orden de policía es la que viene expresada en los decretos tanto presidenciales como de las alcaldías. Y la policía lo que hace en primera instancia es precisamente registrar allí en este comparendo, en esta base de datos, registrar, digamos, la persona, y ya hay una segunda instancia que son las inspecciones de policía de las alcaldías, la que ya hacen efectiva la multa. Pero la policía en una primera instancia tuvo esa gran posibilidad de adecuarse a partir de la tecnología con un comparendo digital. Igualmente, fuimos aprendiendo a lo largo de esta pandemia la necesidad de empezar a hacer actividades pedagógicas y de educación. Pienso que una de las estrategias buenas que ganó bastante confianza social fue la participación de la Policía Nacional en aquellos escenarios donde hay aglomeraciones, la actividad de megáfono, la actividad de perifoneo, la actividad de estar dando instrucciones para el aislamiento, conservar los metros de distanciamiento social,
las personas valoraban mucho esa actividad de la Policía Nacional. Fue bastante desgastante porque hubo necesidad de, por un lado, de cumplir con las medidas de seguridad ciudadana, seguir trabajando en temas asociados a la reducción del delito, pero paralelamente a esto, garantizar también el tema del tema sanitario. Entonces, esos dos roles en el marco de la pandemia y sobre todo en los altos niveles de confinamiento, hubo necesidad de cambiar los sistemas de patrullaje nuestros. Les hablaba yo a ustedes de las monopatrullas, de empezar a hacer puestos móviles y de control para garantizar también el cumplimiento de la salida de los ciudadanos de acuerdo a los horarios que fueron estableciendo las autoridades político-administrativas. Igualmente, la Policía Nacional empezó a adecuarse también, no solamente en los patrullajes, sino también en la misma forma de comunicar a través de comunicaciones estratégicas. Empezamos a hacer Facebook Live, también una de las estrategias novedosas, vinculando las autoridades municipales a las personas que tenían más tiempo en casa para estar haciendo seguimiento de las redes sociales, y la comunicación también estratégica fue fundamental de la Policía Nacional para hacer pedagogía, para estar también actualizando a las personas sobre los nuevos decretos, porque había mucha confusión. Fueron saliendo bastantes decretos y esto también implicó que la misma Policía Nacional, con las autoridades y con las capacidades que tiene la Policía Nacional de las redes sociales, empezara a hacer pedagogía vía radial a través de la emisora de la Policía Nacional, a través de las diferentes instituciones. Igualmente, el grupo de ciberseguridad tuvo un trabajo muy importante. El grupo de ciberseguridad de Policía Judicial empezó a hacer asistencia también, nuevas estrategias para también informar a la gente acerca de las nuevas modalidades delictivas que se presentan en la web y en la red. Y esto también fue muy valorado por la ciudadanía, hasta tal punto que todavía conservamos esta nueva estrategia y la hemos ampliado a diferentes sectores como empresas, colegios, familias. Y fuimos implementando unas estrategias que en el pasado no eran relevantes de participación ciudadana, pero que indudablemente fueron acompañando ese trabajo importante que la Policía Nacional vino desarrollando. Las actividades de los fines de semana fueron muy intensas porque las personas empezaron a salir en los parques, en los polideportivos, a medida que la policía intentaba hacer cumplir estas medidas de aislamiento. Muchas personas se enfrentaban con la policía, se presentaron muchas azonadas, hubo necesidad de hacer intervención también con el equipo antimotines para empezar a garantizar que las patrullas de vigilancia no fueran afectadas en su integridad. Mucho fue el aprendizaje en el marco del control de la pandemia, que ha implicado, digamos, una adecuación, inclusive en la capacitación, la forma como también los policías salen a los turnos y a los servicios también fue cambiando. Las rutinas policiales también fueron cambiando, la forma también de relacionarnos entre los mandos y los policías también fueron acudiendo a programas radiales, a otros medios, indudablemente mantenían la cohesión que debe tener un cuerpo de policía para garantizar que los mismos policías estuvieran muy informados acerca, digamos, de las nuevas restricciones, de las nuevas reglamentaciones, y esto implicó un aprendizaje en tiempo real y que indudablemente todavía seguimos aprendiendo. Básicamente, en síntesis, yo podría decir que, primero, el uso de la tecnología fue fundamental en las nuevas estrategias. Segundo, el relacionamiento con las autoridades político-administrativas fue fundamental para que cada una de las medidas que fueran saliendo tuvieran una especie de concertación entre policía y autoridades. Y tercero, el involucramiento también de otras instituciones para garantizar que la Policía Nacional no quedara sola en el marco del control de la movilidad. Muchas gracias, general García. Antes de darle la palabra al general Miranda, quisiera comentarles que ya tenemos una audiencia de más de 200 personas. Muchas gracias. Ahora sí que de muchos países de Latinoamérica. Qué bueno que se conectan. Y también les quiero comentar que en redes sociales pueden exponer sus preguntas. Vamos a retomar algunas. Gracias, general Miranda. Adelante, por favor. 7 minutos. Sí, quería compartir el video. No sé si lo tienen y lo pueden presentar rápidamente. Si nos ayudan, por favor, aquí en soporte técnico. Mientras, ¿quisiera usted comenzar, general? Sí, bueno. Quería manifestar importante en cuanto a lo que fue el rol de la policía para la atención de las diferentes situaciones. Se vio en lo que era la coordinación con las autoridades para llegar a los lugares más necesitados. El despliegue que tiene la Policía Nacional permitió
a cada uno de nosotros servir de enlace entre las autoridades y proporcionar las estrategias que nos permitieron a nosotros llegar a cada uno de esos. Pero entre las cosas más importantes que hicimos fue asegurar nuestra fuerza, convertir hoteles en cuarteles policiales y en hospitales para que nuestras unidades recibieran una atención de primera mano y poder garantizar que estuvieran. Igualmente hoteles dormitorios, porque muchas unidades son del interior de la República y evitábamos con eso que fueran a contaminarse o a contaminar a la familia. Vacunamos masivamente a los policías con lo que eran los temas de influenza y la descontaminación de los uniformes nos permitió contar con las unidades necesarias. Igualmente, la Policía Nacional, gracias a los programas de proximidad, los programas de seguridad ciudadana, de vecinos vigilantes, se convirtió en mediador con la población para identificar sus necesidades y coordinar de manera efectiva y eficiente el destino de los recursos que el Estado estaba otorgando para atender las diferentes necesidades de las comunidades. En materia de cumplimiento de todas las medidas, se utilizaron herramientas tecnológicas a través de la Autoridad de Innovación Gubernamental que permitió el diseño de aplicativos en la telefonía celular que garantizaran una mayor certeza de que los salvoconductos que en muchas ocasiones fueron falsificados, nosotros los pudiéramos identificar. Igualmente, la Policía Nacional, entre una de las estrategias más importantes y que fue dirigida a mitigar los niveles de ansiedad y las situaciones que se podían dar de conflicto, principalmente los fines de semana, cuando todas las personas quedaban confinadas desde el día viernes hasta el día lunes en sus casas sin poder salir, fue el llevar a través de nuestras unidades de seguridad ciudadana música a las diferentes comunidades, cosa que fue bien aceptada por parte de toda la comunidad del país y logró una mayor empatía con eso. Y cuando nos vimos en situaciones un poco conflictivas y entendimos que podían darse situaciones mucho mayores, acudimos rápidamente al CICR, la Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Administración y diseñamos un curso rápido en cuanto a lo que era el uso de la fuerza por parte de las entidades encargadas de hacer cumplir la ley, y con eso actualizamos nuestras unidades principalmente en el principio de proporcionalidad, aquel que nos dice cuándo utilizarla y si es conveniente o no utilizarla, puesto que ante los niveles de ansiedad, ante los niveles de frustración que existía en la comunidad, una actuación policial podía ser la detonante entre un conflicto mucho más grande. Esas estrategias, sumadas a las estrategias de trazabilidad, junto con el Ministerio de Salud, que nos permitieron ir de casa en casa, a las estrategias del Panamá Solidaria, que era la entrega de bonos y la entrega de bolsas a través de nuestro despliegue operativo, permitió que junto a lo que fue el control de movilidad con los toques de queda, con la seguridad vial y el comportamiento en calle, además de las acciones de operaciones recurrentes dirigidas al control social, a la prevención, al control territorial, a la contención delictiva y el orden público, y junto a los puestos de control sanitario, han contribuido de manera significativa a que la Policía Nacional y el país en este momento haya podido sostener y mantener los niveles de tolerancia y no hayamos tenido situaciones de seguridad desbordadas y confrontaciones con las diferentes comunidades. Por favor, el video. El video. ¿Nos podrán auxiliar con el video, por favor? Sí, es que estaba ya. Sí, parece que se están teniendo algunos problemas técnicos. Vamos a esperar unos segunditos nada más, por favor. ¿Nos podrá indicar, General Miranda, de qué se trata el video? Un poquito adelantando. O esperamos a que lo puedan transmitir.
No se escucha el audio. ¿Quisieran retomarlo de nuevo, activando el audio, por favor? Ok, parece que no está compartido. Muchísimas gracias y quedamos entonces a disposición para cualquier consulta que sea necesaria. Gracias, General Miranda. Ahora, General Fausto Salinas, en Ecuador, quisiera comentarnos un poco más. Tiene 7 minutos. A ver, voy a compartir una presentación. Adelante, por favor. Bueno, la pandemia, como lo dije anteriormente, es algo que nos cogió de sorpresa a todos. Nadie esperaba que en tan poco tiempo desde China llegara hasta nuestros países esta amenaza, y creo que el Ecuador fue el primer país que tuvo que enfrentarla, sobre todo la ciudad de Guayaquil, y tuvimos el tiempo necesario para que el resto del país se pueda tomar las medidas desde el COE nacional, en coordinación con los municipios, con decisiones de impacto, y sobre todo articulando las instituciones más fuertes en materia de seguridad. La Policía Nacional, que es una institución nacional que es de fácil despliegue, que puede organizar sus planes en tiempo inmediato, y las Fuerzas Armadas, y algunas entidades municipales de las ciudades más grandes, sobre todo, que tienen más capacidades. Igualmente, hay unas competencias que son de la Policía Nacional, que en el estado de excepción decretado por el señor presidente, dieron algunas facultades sancionatorias adicionales solamente por esta emergencia. En otras competencias que son municipales, nosotros tuvimos que acompañar para que pueda haber una sanción efectiva, sobre todo en incumplimientos. Y los enfoques principales fue el sostenimiento de la cadena productiva, seguridad y salud, y la fase de confinamiento fue muy estricta. Aquí tuvimos que implementar y enfocarnos principalmente a la asistencia humanitaria, a garantizar que únicamente subsistan los ejes básicos que debían funcionar. Por ejemplo, salud, la cadena productiva y la cadena de seguridad, guardias de seguridad que tenían que ir a proteger a la infraestructura y a las viviendas de los ciudadanos. Se activó cascos azules, para que den sobre todo la asistencia de víveres, la identificación de puntos críticos. Se generaron algunos servicios que no son de nuestra competencia, como por ejemplo compras de víveres para personas de tercera edad, para personas vulnerables, y también conseguir víveres para personas que había identificado la policía, incluso con gestiones ante el municipio o ante los diferentes ministerios para que sean atendidos. Mientras estaban atendidos, teníamos menos posibilidades de conflicto, y ese apoyo fue muy importante. Las actividades de acercamiento a la comunidad fueron permanentes, realmente. Eso nos ha dado un gran impacto de la acción de la Policía Nacional durante esta pandemia, que ha llegado incluso al 92% de aceptación de la sociedad ecuatoriana con respecto a la policía, que es la más alta históricamente, y el cumplimiento de restricciones. La parte de comunicación fue fundamental. El fortalecimiento de acciones de información sobre las medidas sanitarias, sobre el distanciamiento. Se creó un equipo específico de distanciamiento para puntos críticos de la ciudad. Se generó más policías a caballo, policiclos, para dar asistencia a la ciudadanía, y cada vez el control se vuelve más complejo, porque la ciudadanía necesita salir, y ahí se presentan estas inconductas, estas insensibilidades, estas agresiones que fueron escalando. Específicamente el día de ayer, un agente de control metropolitano que estaba haciendo un control de una venta informal
fue acuchillado por un vendedor informal. Entonces las tensiones se han ido multiplicando, por eso el desfogue de pasar de un semáforo rojo a un semáforo amarillo y después a una etapa sin restricciones fue sumamente básico. Después, como las capacidades no son totales, tuvimos que focalizar los puntos más críticos. Pero, ¿en base a qué? A contagios, muertes, inconductas e incivilidades. Y encontramos que donde más inconductas tenemos es donde más niveles de contagio se presentaban y por eso fueron atendidos, no solamente desde el eje de la seguridad, sino también eje sanitario y atención alimentaria en los casos que se necesitaban. Hoy las restricciones se disminuyen y se aplican restricciones locales porque el estado de excepción ya que daba muchas facultades sancionatorias a la policía ya feneció. Seguimos tratando de equilibrar la emergencia sanitaria y la social y los problemas laborales que se multiplican cada vez más y buscamos una reactivación. Hay mucha violencia social, hay más acciones delictivas que están creciendo y hay nuevas amenazas que la crisis sanitaria, más la crisis de seguridad, más la crisis laboral, más una estrategia regional de afectar a algunas democracias, nos complica y nos pone en alerta. Entonces, hoy creemos que debemos seguir trabajando, creemos que los lazos de la comunidad con la policía y con todas las instituciones deben mantenerse porque ese realmente es el puntal de esta nueva normalidad en la cual no podemos estar distanciados ni autoridades, ni policía, ni comunidad. Muchas gracias, general. Ahora, secretaria Rosales, por favor. Adelante, creo que también iba a poner algún video. Sí. Cuando inicia la pandemia, lo primero que hacemos es generar una serie de acciones preventivas. Se tenía por ahí información sobre la posibilidad de saqueos, entonces empezamos a trabajar en un plan sistemático de operaciones dedicado precisamente al tema de los saqueos. De igual modo, empezamos a darse los casos de negociaciones que por estar cerradas, al no ser prioritarias, eran víctimas de robo. Por lo tanto, también ahí reforzamos la seguridad en esa materia, generamos toda una serie de chats por rubro comercial que nos permitió tener un mayor acercamiento con todo este tipo de comercios que por su propia naturaleza estuvieron cerrados durante la primera etapa de la pandemia. Por el otro lado, también fue nuestra responsabilidad fortalecer el patrullaje en todas las áreas aledañas a los hospitales, a las clínicas que se convirtieron en clínicas COVID. Ahí también aprovechamos para hacer un reconocimiento al personal médico que estaba trabajando durante la pandemia a través de nuestro y vincularnos con ellos. Ese es uno de los videos que les quiero presentar y que estuvimos obviamente circulando también en nuestras redes sociales y en nuestros chats. Era muy importante que la policía, que también está al frente en este tipo de situaciones, le hiciera un reconocimiento al personal que fundamentalmente estaba asumiendo la responsabilidad mayor, que es precisamente el del sector salud. Adelante, por favor. Para reconocer y agradecer el profesionalismo que han demostrado miles de médicos, enfermeras, enfermeros, paramédicos y personal del sector salud en la lucha diaria contra esta pandemia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana les dice, no están solos. ¡Fuerzas Municipales de Seguridad Ciudadana! ¡Servicio, honor y valor por Puebla! Nos da una gran satisfacción, nos compromete a seguir adelante. Pues la verdad es un reconocimiento que no nos esperábamos, pero es de total agrado para nosotros porque nos reanima en la situación que nos encontramos la mayoría de los compañeros. Gracias por apoyarnos y les agradecemos que estén aquí para salvaguardarnos. Está muy bien que por lo menos hay alguien que se acuerda de nosotros. Esto nos motiva mucho a seguir adelante.
Otra de las previsiones que también consideramos era el incremento de la violencia familiar y de género, previsión que efectivamente así se dio. En el caso de Puebla Capital fue muy evidente en el mes de julio y en el mes de agosto el incremento que se tuvo en toda esa serie de situaciones. Por lo tanto, también empezamos a fortalecer una serie de acciones. Generamos un programa que tenía el nombre de En esta contingencia seguimos contigo. El objetivo fundamental de ese programa fue generar toda una serie de videoconferencias con aquellas mujeres que nosotros teníamos en nuestra base de datos que ya en otras ocasiones habían sido víctimas de violencia de género. También estuvimos generando material a través de videos y de infografías precisamente para tratar de coadyuvar en esta situación que se estaba presentando, que es el de la violencia de género. También aquí les mostramos otro breve video. Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo Toño de la Policía Municipal de Puebla, adscrito a la Dirección de Prevención Social del Delito y Atención a Víctimas. Para nosotros, lo más importante es tu tranquilidad. Por ello, te exhortamos que este tiempo en casa verifiques los sistemas de seguridad en tu hogar. Comprueba que funcione en óptimas condiciones la red de iluminación de patio, fachada, cochera y accesos al inmueble. Revisa que tus puertas, chapas y ventanas no se encuentren vulneradas o en mal estado. Si formas parte del programa Vecinos en Construcción de la Paz, mantente al pendiente al chat al que perteneces y que se encuentra enlazado a la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata. Recuerda que ante cualquier emergencia podemos atenderte a través del número 911 o bien mediante la plataforma DERI, Telegram, WhatsApp al 2222 72 97 76, 2226 28 89 78 y 2225 48 36 84. Se despide de ti tu amigo Toño y recuerda que la Policía Municipal está a tus órdenes. Hasta la próxima. Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amiga Sandy, Policía Municipal de Puebla, adscrita a la Dirección de Prevención Social del Delito y Atención a Víctimas. Durante esta contingencia sanitaria, te invito a que fomentes el diálogo y la sana convivencia en casa. Lleva a cabo diversas actividades recreativas donde puedan participar todos. Hacer ejercicio, cocinar, disfrutar de un juego de mesa, serie televisiva o película son algunas opciones. La imaginación es el límite. Aprovecha al máximo este tiempo de convivencia con tu familia. Recuerda que ante cualquier emergencia podemos atenderte a través del número 911 o bien mediante la plataforma DERI, Telegram, WhatsApp al 2222 72 97 76, 2226 28 89 78 y 2225 48 36 84. Se despide de ti tu amiga Sandy. Recuerda que la Policía Municipal está a tus órdenes. Hasta la próxima. Y obviamente considero que uno de los puntos más importantes era precisamente el generar toda una serie de medidas para mis compañeras y compañeros policías. Al ser un área prioritaria, ser un área que no tuvo ningún tipo de cambio en lo que son nuestras jornadas de trabajo, era muy importante que nuestro personal realmente siguiera todas esas serie de medidas. Entonces empezamos a generar, a mí me parece lo más importante, toda una serie de videos que son parte de una campaña interna para proteger a los compañeros todos los días a través del radio teléfono, que es nuestro modelo de comunicación. Envío un mensaje a la corporación reiterándoles el uso del cubrebocas, de la careta, del gel, del mantener sanitizadas sus patrullas, del uso del traje de bioseguridad, y eso lo estamos haciendo de manera cotidiana. Y de igual modo también generamos videos que se los enviamos todos los días, diferentes tipos de estos videos con el ánimo de protegernos. En Puebla Capital, la Policía Municipal tiene un estado de fuerza de 1,825 compañeros. Por supuesto que hemos tenido compañeros que se han enfermado y también hemos tenido desafortunadamente compañeros que han muerto en la pandemia. Y de ahí que ese es un punto en el que vamos a seguir insistiendo,
en el autocuidado, porque además es una manera también de sensibilizar a la población. Si encuentran a la calle a sus policías con cubrebocas, si encuentran en la calle a sus policías con careta, obviamente fortalecen todos, que son instrumentos en este momento muy útiles y que debemos seguir utilizando. Por favor. Compañera y compañero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Debido a la contingencia sanitaria que padece el mundo, es de suma importancia que tomes en cuenta las siguientes medidas preventivas. Antes de iniciar labores, solicita a tu jefe inmediato que te brinde un kit de cubrebocas, guantes, gel antibacterial y lentes de seguridad. Úsalos en todo momento. Es por tu bien y de quienes te rodean. Lávate las manos frecuentemente. De ser posible, evita tocar tu rostro. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se mantenga al menos 1 metro de distancia entre personas. Desinfecta periódicamente todo tipo de objeto que forme parte de tu labor diaria, como arma de fuego, dispositivos de seguridad, bastón PR24, equipo de telefonía y radiocomunicación, por citar algunos. Fiebre, cansancio y tos seca son los principales síntomas de contagio por COVID-19. Si sospechas que has contraído este virus, repórtalo a la brevedad posible a tu jefe inmediato. Sigue en todo momento las indicaciones que se te brinde. La proximidad social identifica a los cuerpos de seguridad pública. Exhorta a la ciudadanía a que se mantenga en casa. Con esta acción evitarás más contagios. Una vez que finalices tu jornada laboral y antes de reunirte con familiares o amigos, procura tomar una ducha y lavar tu uniforme con detergente. La Policía Municipal de Puebla se ha distinguido por brindar apoyo a la población en las situaciones más difíciles. Esta no es la excepción. La mejor herramienta para combatir juntos este problema es la prevención. Muchas gracias. Gracias. Gracias, secretaria. Yo creo que este último tema precisamente abre una de las preguntas que tenemos en la audiencia y yo quisiera que también los generales pudieran comentarnos un poco más cómo se vivió al interior de la corporación o cómo se está viviendo esta situación de contagios adentro, de probablemente algunos decesos y qué es lo que ha tenido que cambiar en las dinámicas normales, operativas, cotidianas de la policía para hacer frente a esta pandemia. Adelante, quien quisiera comentarlo, por favor, abra su micrófono. General Miranda. Sí, buenas tardes. Principalmente señalamos acá que entendimos desde el primer momento que lo más importante que teníamos que hacer nosotros era proteger a nuestras propias fuerzas, puesto que ellas son las que permitían garantizarle a los ciudadanos la seguridad y el respeto y todo el aseguramiento de las medidas de bioseguridad y los decretos que se destinaron. Como señalamos en la exposición, lo principal que logramos fue poder aislar a nuestras unidades del contagio, limpiar o sanitizar los uniformes, llevarlos a instalaciones de hoteles que estaban cerrados, los utilizamos para que fueran dormitorios de ellos. Igualmente convertimos hoteles en hospitales donde la atención a cada una de las unidades de la fuerza pública que se contagiaba era mucho más personalizada y un mayor control, procurando con ello recuperarlos lo más pronto posible, porque en un país tan pequeño como el nuestro, nosotros sabíamos que cada una de esas personas que luchó contra el virus y se recuperó, también le íbamos a tener que seguir utilizando para poder proteger a los demás. Lo otro importante y que ha servido de apoyo a la comunidad es que, entendiendo que un total de 2.479 unidades de la Policía Nacional fueron contagiadas y recuperadas de COVID, también contribuimos a donar plasma a la comunidad, a objeto de que eso contribuyera a un mejor mecanismo de atención a los ciudadanos, cosa que ha sido muy bien aceptado. Lamentamos y nos solidarizamos con las 14 familias de la Policía Nacional, de nuestros compañeros que perdimos en la batalla y que son para nosotros héroes nacionales. Estamos completamente comprometidos con su familia y seguimos haciendo nuestro mejor esfuerzo a objeto de que podamos asegurar y garantizarle a la ciudadanía que tienen una Policía Nacional comprometida con cada una de las situaciones que se presentan y la disposición para seguir brindando protección a cada uno de los ciudadanos. Gracias, general. ¿Alguien más quisiera responder esta pregunta? General Salinas. Bueno, sí fue muy importante tomar algunas decisiones que fueron tomadas desde el Comando General con un análisis de
lo desconocido, porque no teníamos mucha información al principio. Se hablaba de que no se debía usar mascarilla, incluso en una de las primeras videoconferencias que tuvimos por parte de un epidemiólogo, dijo que la mascarilla no debería usarse sino solo para las personas que estaban contagiadas, pero después ya, días después ya cambiaron la información. Bueno, fueron mucha información que no teníamos. Nosotros en la primera fase de confinamiento tuvimos una baja del trabajo de la policía porque la ciudad estaba totalmente a las 7 de la noche, ya no teníamos nadie circulando, salvo la cadena productiva, salud y los funcionarios de seguridad, Fuerzas Armadas, policía y guardias. Entonces dimos grupos de trabajo al principio. Entonces un grupo trabajaba un día, un grupo trabajaba otro día, porque creíamos que tener separados a los grupos para que no se contagien o no tengan contacto hubiera sido una de las primeras medidas que poco a poco ya fuimos retomando a medida que iba cambiando de semáforo las restricciones. También se dio disposiciones para que todas las personas vulnerables, todas las personas con problemas de salud, hipertensión, obesidad, las mujeres embarazadas y las madres y algunas personas en condiciones críticas tengan teletrabajo y cumplan sus funciones. Ahí encontramos un error grande, quizá del futuro institucional, o una meta a alcanzar, que deberíamos realizar muchos procesos para que puedan ser activados desde los domicilios. La gestión por procesos de manera telemática. Bueno, después tuvimos algunos problemas en las capacidades hospitalarias de nuestra institución. Colapsaron, tuvimos que implementar nuevos lugares para hospitalización y UCI también. Tuvimos que invertir en generación y también en medicinas que no había en el mercado, y fue un problema adquirirlas. Y también finalmente creo que tuvimos hasta de 6.200 policías que laboran en la ciudad de Quito. Llegamos a un pico máximo de 1.200 personas que estuvieron fuera del servicio, que tanto por aislamiento preventivo, sin contarlo a las personas vulnerables, por aislamiento preventivo como contagiados. Creo que el general García también estuvo contagiado, igual estuve también con el virus, pero creo que salimos y vencimos, y esa información, las campañas de información fueron fundamentales para informar a nuestros policías que se prevengan, y creo que en la ciudad de Quito el 30% de policías han sido contagiados. Gracias, general. General García, ¿quisiera comentar algo? Sí, de pronto algo de rescatar de la experiencia. Empezamos nosotros a confeccionar un sistema de gestión de crisis del COVID, siguiendo un poco las normas internacionales, porque no hay una norma, digamos, internacional que nos permitiera, tal como se hace de pronto con otros aspectos de otro tipo de emergencias. Cuando hay una pandemia, la experiencia que nos dejó es que sí nos falta una norma, inclusive internacional, tal como sucede con las normas de gestión de calidad. Esta es una norma de gestión de crisis que nosotros empezamos como a armar de abajo hacia arriba para buscar tres cosas fundamentales. La primera es la continuidad del servicio de la Policía Nacional. Debíamos garantizar que el servicio continuara. Segundo, proteger a nuestros funcionarios. Y tercero, la calidad del servicio. Digamos que las estrategias que se fueron organizando desde la Dirección General de la Policía, nosotros en la Metropolitana de Bucaramanga, las empezamos a organizar sistemáticamente a partir de una gerencia de COVID. Nombramos un oficial superior que empezara a articular, a documentar todas estas estrategias y algunas acciones muy puntuales. Dentro de las acciones que yo destaco que fue importante fue la conformación de una patrulla médica que empezó a pasar por cada una de las estaciones de policía, de las unidades policiales, a hacer prevención, también a dar información. Hubo necesidad de algunos médicos también de la Dirección de Sanidad de la Policía con un equipo, empezar a transitar cada una de las unidades policiales para empezar a dar, digamos, buena información y hacer toda la cultura que se requiere por parte de los uniformados, que debido al contacto físico que tienen los uniformados en los procedimientos, fueron muy susceptibles o fuimos muy susceptibles al tema del contagio. El segundo elemento que considero que fue importante al interior
fue empezar a adquirir elementos de bioseguridad, la contratación que nosotros como comandantes tenemos la posibilidad de hacer contratación pública, y esa contratación tuvo alguna flexibilidad, entre comillas, pero hubo necesidad de empezar a adquirir lo que son elementos suficientes como tapabocas, alcohol. También las autoridades administrativas también fueron convocadas para que dotaran a la Policía Nacional de los elementos necesarios para poder prestar un buen servicio. En general, digamos que lo que nos queda como experiencia para esta pandemia y para próximas pandemias es que sí debemos tener un sistema de gestión de crisis documentado tal como sucede con una norma, como existe una norma ISO, una norma de seguridad de la información, con unos estándares internacionales que nos permita al interior de los cuerpos de policía gestionar mejor la crisis al interior de los cuerpos para evitar el contagio por el nivel de fricción que tenemos en el contacto con el ciudadano. Y eso lo diría yo, que es en 3 elementos. Primero, garantizar que continúe el servicio porque no se puede obstaculizar. La policía presta un servicio público que es permanente, no se puede obstaculizar, son las 24 horas. Segundo, que hay que garantizar la calidad de ese servicio. Si bien es cierto, nosotros salíamos en aislamiento, los policías, cada 15 días un grupo de policías salía en aislamiento, que fue una figura que la misma Policía Nacional creó precisamente para garantizar disponibilidad de la policía en la calle. Eso también redujo pie de fuerza en la calle, pero garantizamos que hubiese calidad también en la prestación del servicio. Se intentó dar eso. Y por último, pues la protección de los funcionarios a partir de toda la cultura de bioseguridad y la dotación que se requiere para garantizar que podamos prestar un buen servicio. Gracias, general. Secretaria, ¿quisiera añadir algo? Sí, el 1 de diciembre del 2018, con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio la instrucción de generar unas mesas de coordinación territorial en donde diariamente nos reunimos. Es una labor que hacemos todos los días a las 8 de la mañana. En el caso de Puebla Capital, nos corresponde reunirnos con los otros 5 municipios que conforman nuestra zona metropolitana. Uno de los puntos que ahí se estableció es la de llevar un registro muy minucioso, muy detallado de todos aquellos compañeros que habían sido contagiados, del proceso que llevaba cada uno de ellos hasta su reincorporación a la misma institución, y obviamente también el registro de aquellos compañeros que fallecieron. Esto nos ha permitido ir llevando ese seguimiento puntual, que además hemos ido realizando pruebas rápidas en aquellos casos de algunos que consideran que es necesaria la prueba, y por supuesto que todo el personal que presenta alguno de los síntomas o bien los que se encuentran laborando con aquellos que presentaron síntomas están teniendo las pruebas PCR de manera inmediata. En el caso de Puebla Capital, por ejemplo, lo que es la zona militar que se encuentra aquí destacada, también nos apoya y nos apoya con una serie de pruebas. Otra cosa que tuvimos que hacer era el traje de bioseguridad. El traje de bioseguridad no era algo que usáramos cotidianamente. Ahora modificamos nuestros protocolos de actuación y les enseñamos tanto el uso como el retiro del mismo, y ya se quedó establecido como parte de nuestra actuación. En todas las patrullas de los compañeros siempre hay trajes de bioseguridad por si son requeridos en cualquier situación. Entonces son parte de las medidas que han ido contribuyendo a que la Policía Municipal pueda seguir en funciones. Gracias. Muchas gracias. Voy a retomar otra pregunta del público que creo que es muy interesante. Ya se ha manejado un poquito el tema a lo largo de este conversatorio, pero sí quisiera que se detallara un poquito más. La pregunta dice, al existir fenómenos que no son previstos como una pandemia, todos nos reinventamos. La pregunta es, ¿cómo se reinventó el delito y violencia y qué formas de desplazamiento de delito nacieron con esta situación de pandemia? Queda también abierta la pregunta para quien quisiera comentar. ¿Quién quisiera comentar sobre los nuevos fenómenos delictivos que se han visto? General Miranda, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, a medida que se fue dando la pandemia, han ido emergiendo figuras delictivas, más que figuras delictivas nuevas, sino
figuras delictivas que están ajustadas a la situación que se está viviendo, a la oportunidad que le genera el COVID a las estructuras delincuenciales. Señalaban los compañeros generales que han expuesto en algunas situaciones policiales el tema del sicariato, por supuesto, que ante el confinamiento, el encierro que tenía las personas en casa, los grupos que estaban en conflicto y que alguna vez delinquían juntos y que crearon rivalidades producto del COVID, conocían exactamente los movimientos de sus adversarios, cómo estaban ubicados, y el despliegue de policía en calle les permitía a ellos entrar a las mismas casas y se dieron manifestaciones de sicariato. La otra cosa importante es la falsificación de todo tipo de salvoconducto, puesto que al existir una medida de restricción de movilidad, la falsificación del salvoconducto obligó a generar herramientas tecnológicas que permitieran la verificación de cada uno de estos documentos y que esa verificación, como señalaba el general de la Armada República de Colombia, fuera de una manera tecnológica que minimizara el riesgo de la unidad policial al contagio, puesto que el intercambio de documentos es algo significativo y dificulta o promueve o contribuye a que haya mayor contagio. Lo otro importante que nosotros pudiéramos señalar, las modalidades, porque al haber restricción de movilidad y haber algunas actividades permitidas, en el caso de los delivery y los movimientos en moto, este tipo de situaciones delictivas se vieron manifestadas a través de delitos cometidos por motorizados, parejas de motorizados que atentaban contra los ciudadanos en diferentes sectores. Son parte de las características. Y un hecho que poco hemos comentado, pero que sí ha afectado de manera significativa, principalmente a Panamá y la región, el tema migratorio. El haber contenido la movilidad de los migrantes a nivel internacional y al haber cerrado fronteras, trajo como consecuencia un escenario para el cual casi ninguno de nuestros países estaba preparado, y era la atención humanitaria de los migrantes, el diseño de refugios, el diseño de estrategias de ayuda humanitaria, de salud, y los mecanismos más importantes de diálogo, de conversación, para que ellos mismos también entendieran que aún no estando detenidos, aún no estando restringidos de su libertad de movilidad, tenían que mantenerse en albergues o en concentraciones, puesto que no podían estar libremente por el país y desplazándose hacia los otros destinos de frontera. Esto generó situaciones inéditas que nos obligaron a nosotros a reinventarnos en ese sentido y a buscar mecanismos de solución para mitigar los efectos que generó la pandemia en estos casos. Gracias, general. ¿Alguien más quisiera contestar esta pregunta? Secretaria, adelante. Puebla Capital es una ciudad con casi 2 millones de habitantes, en donde el delito de mayor recurrencia es el robo en todas sus modalidades. En este sentido, sí fue muy evidente, sí los números, además del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo confirman. ¿Qué delitos incrementaron? Todos los delitos cibernéticos, la extorsión telefónica y el robo de vehículo y el robo de autopartes. Por el contrario, los delitos que presentaron un decremento en nuestro caso durante todo este periodo es obviamente el robo a transeúnte, el robo a transporte público, el robo a casa habitación, el robo a negocio. De igual modo, los hechos viales, incluyendo colisiones, volcaduras, atropellamientos, tanto el número de lesionados y el número de descensos, presentan un decremento bastante considerable. Gracias, secretaria. ¿Alguien más quisiera comentar sobre la transformación del fenómeno delictivo? General Salinas, por favor. Sí, algo muy rápido. Sí hay nuevas modalidades delictivas y que van acorde a la nueva problemática. Por ejemplo, más bicicletas en la ciudad, en vista de la restricción del transporte, más robo a bicicletas. La modalidad de robo a domicilios, como la ciudadanía estaba en su casa la mayor parte del tiempo, había asaltos y robo con violencia. Entonces, ese es el punto crítico que quería
poner que, si bien es cierto, bajamos la estadística de los delitos que se presentaban, pero los delitos están muy violentos. Para robar un celular, para robar una cartera, una computadora, inclusive hemos tenido muertes violentas por robo a personas. Entonces, esa problemática depende de esa explosión y tal vez de esa necesidad de conseguir bienes de forma ilegal que termina con la vida de muchas personas. Gracias. General García, ¿quiere añadir algo? Sí, lo había comentado en la pregunta anterior que la principal, digamos, afectación que hubo cuando hubo el máximo nivel de confinamiento fue la violencia doméstica. Inclusive esta violencia doméstica entre familiares también en el tema sexual, de violencia sexual. También hubo, digamos, un incremento en algunas partes, sobre todo rurales, y en algunas partes, unos asentamientos humanos que se denominan, que son grupos de invasiones de casas en las cuales se dificultan los diferentes servicios públicos y está la población con menos niveles de educación. Allí, digamos, hubo un incremento de la violencia intrafamiliar bastante grande. El cambio de las metodologías para el tráfico de estupefacientes, también fueron apareciendo nuevas metodologías, nuevos métodos para traficar la droga a partir de domicilios, inclusive a partir del envío de encomiendas. Sufrió también una activación bastante grande a través de por carreteras. La forma también como se incrementó también la migración irregular, también incrementó la inseguridad en varias partes de la metropolitana de Bucaramanga. Y finalmente, pues el hurto, digamos, que se presentó a través de intimidación con otro tipo de armas diferentes a las armas de fuego o armas cortopunzantes. Aparecieron las armas traumáticas. Estas armas también se empiezan a utilizar para diferentes asaltos o hurtos a la propiedad, también como celulares, algunos elementos que son los que más tienen incidencia. Pero en general, si uno mira la estadística desde el punto de vista objetivo, tiene un decremento, excepto lo que son los homicidios y las lesiones personales, que ahí es donde tenemos el gran reto aquí en la metropolitana. Gracias. Y un poco relacionada con esta pregunta, pero focalizando a cierta población, hay una pregunta: ¿cómo ha afectado esta pandemia las dinámicas de la población juvenil relacionadas a lo mejor con crimen organizado, con consumo, con otro tipo de conductas antisociales? ¿Qué han observado ustedes en las juventudes de sus regiones? Adelante, quien quisiera comentar. ¿Puede repetir nuevamente? Disculpe, que no escuché bien. Sí, claro que sí. La pregunta va en torno a, en específico, las poblaciones juveniles siempre son en nuestras regiones quienes más sufren o causan algunos fenómenos antisociales. ¿Cómo ha sido el comportamiento en lo específico de la población juvenil? Ok, mire que es importante. Hay un elemento que no lo hemos mencionado, pero que es un catalizador de resultado fatal, tanto en materia delincuencial como en muchas situaciones que se ven en las comunidades, y es el consumo de alcohol. Mientras en pandemia hubo restricción total de la venta y del consumo de alcohol, los índices de violencia bajaron, y bajaron inclusive las situaciones intrafamiliares. A pesar de que había confinamiento y encierro, la limitación de consumo de alcohol, nosotros consideramos que influyó directamente en que no se vieran esto. Pero el comportamiento de los jóvenes en muchas ocasiones ha sido bastante irresponsable, puesto que cuando se divulgó que ellos toleraban más el virus, de que el virus impactaba menos en la juventud, muchos jóvenes se convirtieron en ¿cómo se dice?, los receptores y los que diseminaron el virus en el comportamiento social. Muchas personas de tercera edad fueron contaminadas por jóvenes que desafiaban la pandemia y salían a reuniones sociales en desafío no solamente de la pandemia, sino también de los temas de restricciones a los decretos.
Y lo otro que es un fenómeno que ocurre en el país es que hay muchos jóvenes involucrados en actividades delictivas, principalmente las actividades que tienen que ver contra el patrimonio y los delitos que tienen que ver contra la vida y la integridad de las personas. El sicariato, desgraciadamente, se está dando entre grupos delincuenciales, entre organizaciones delictivas, de crimen organizado, pandilleriles, y la mayoría de los integrantes de estas estructuras son jóvenes panameños entre edades entre 16 hasta los 23, 24 años, y es la mayor cantidad de hechos delictivos que estamos viendo. Gracias, general. ¿Alguien más quisiera responder esta pregunta? Secretaria. Gracias. Yo comparto lo que están comentando, también es parte de nuestra dinámica delictiva. Desafortunadamente los delincuentes son cada vez más jóvenes, lo mismo sucede en esta ciudad. Tenemos en nuestros registros jóvenes desde 15 años que ya están cometiendo delitos y también vinculados a los delitos patrimoniales. Y la otra parte, por demás desafortunada, es que en la mayoría de sus casos son consumidores de drogas. Gracias, secretaria. General Salinas, General García, ¿quisieran añadir algo? Bueno, sí, quisiera separar a la población de jóvenes en dos grupos, los jóvenes problemáticos y los jóvenes que han tenido un buen comportamiento. Creo que en los jóvenes problemáticos miramos unos jóvenes poco informados que no se han preocupado por entender más el virus y cómo afecta no solamente a ellos, sino a sus seres queridos, sobre todo personas vulnerables, poco responsables, este grupo problemático, consumo de licor, muchas fiestas clandestinas organizadas en sitios que no prestan las condiciones, con insalubridad y con presencia de muchos menores de edad. Pero más allá de estos jóvenes problemáticos, que sobre todo en Quito es mucho el consumo de licor, no hay tanto consumo de drogas como en otras ciudades como en la costa, pero yo creo que también este grupo de muchachos que no son problemáticos o de jóvenes que no son problemáticos han tenido un impacto psicológico muy fuerte. Ellos estaban acostumbrados a una socialización con sus compañeros de colegio, con sus compañeros de universidad, y de pronto están aislados y por mucho tiempo el único contacto fue un computador. Entonces creo que debemos trabajar mucho en cómo retomar esa relación social que tanto necesitan los jóvenes, y quizá en determinados momentos todos estos problemas podrían repercutir en temas como los suicidios y también como temas de intolerancia que ya se vienen presentando. Entonces creo que hay un trabajo, no es solo de la policía, sino de muchas otras instituciones del sistema educativo, que debemos mirar en la pospandemia y los problemas que vamos a tener en el futuro. Gracias, general. General García. Sí, básicamente son tres aspectos que considero que son las problemáticas más fuertes de los jóvenes actualmente. El primero es el uso de las sustancias psicoactivas, el consumo, no solamente de sustancias, sino también de alcohol, a temprana edad también. El segundo aspecto, que las juventudes hoy en día, por las familias disfuncionales, se ven afectados es por el abandono físico y psicológico de sus padres también. Eso tiene una incidencia bastante alta en el comportamiento actual de los jóvenes, porque el aprovechamiento del ocio y el tiempo libre se dedica a otras cosas. El tercero es el mal uso de las redes sociales, y eso, que la influencia que tienen las redes en el comportamiento de los jóvenes es muy grande, y sobre eso pues falta educación, falta más información, y eso finalmente tiene un efecto grande en los temas de criminalidad y delincuencia, en los cuales los jóvenes resultan involucrados básicamente por falta de educación, mal aprovechamiento del tiempo libre y el consumo de sustancias. Se vuelven un objetivo de muchas organizaciones criminales, aquellas personas que son muy jóvenes, precisamente, que son las que normalmente la policía enfrenta en las calles. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que por cuestiones de tiempo ya no, lamentamos mucho no poder retomar más preguntas de nuestra audiencia, pero lo que sí quisiera rescatar son las múltiples felicitaciones y reconocimiento a la labor
de la secretaria, de los 3 generales. Hemos tenido más de 220 personas, las hemos mantenido, la verdad que ahora sí que en línea, muy atentas, muy interesadas en lo que aquí se ha vertido. Creo que han sido comentarios sumamente interesantes porque están rompiendo a lo mejor las dinámicas que antes se tenía por parte de las corporaciones y se ha tenido que reaccionar de una manera muy rápida por parte de ustedes como cabezas y también de todo el cuerpo de la policía. Sin duda que es un trabajo que es complicado, es complejo, se partió prácticamente de tener muy poca información disponible, que afortunadamente se ha tenido cada vez un poco más de información, pero las dinámicas van cambiando y creo que es una virtud por parte de las policías, por parte de las cabezas, que aquí ustedes representan a 4 de las múltiples que se tienen en la región, que han sabido flexibilizarse, entender el contexto y modificar los protocolos y las dinámicas internas de la policía. Los felicitamos, los reconocemos muchísimo. Y antes de cerrar este conversatorio, quisiera una ronda de 1 minuto, 2 minutos de comentarios finales por parte de cada uno de ustedes y con eso estaríamos cerrando este conversatorio. El orden, como ustedes quieran retomarlo, adelante por favor, vayan abriendo sus micrófonos. Bueno. Sí, bueno, quiero finalizar agradeciendo la oportunidad que nos han brindado de poder compartir nuestras experiencias, pero quisiera también dejar un mensaje final a toda esa audiencia que está pendiente de la transmisión de esta experiencia, y es importante, mire, la pandemia, el virus, no lo podemos enfrentar solo. Es necesario unir fuerzas de todos. No es una responsabilidad solamente de las autoridades. Es mucho más la responsabilidad ciudadana la que puede contribuir a que cualquiera de nuestras naciones salga airosa en el enfrentamiento a la pandemia. Por eso es importante que los mensajes que todos transmitamos sean en positivo, que nosotros multipliquemos las medidas de bioseguridad, las medidas de distanciamiento, el uso de máscara, pero que seamos responsables en cuanto a la protección de cada uno de nosotros, porque esa sería la única manera como nosotros vamos a vencer el virus. Unidos, trabajando todos en un solo propósito. Gracias. Gracias, general Miranda. Secretaria, adelante. Gracias. Obviamente, igual que el general Miranda, agradecer esta oportunidad, el poder compartir lo que se está haciendo. Como secretaria me ha tocado vivenciar la gran labor que hacen mis compañeras y compañeros policías y sé que no es solo una labor que se hace al interior de esta corporación, sino es una labor que se hace en todo el mundo, en todas las corporaciones. Creo, siempre lo he dicho, que la función más importante de una sociedad y de un gobierno, por tanto, es la protección de las personas y de sus bienes, y esa función recae en sus policías. Y en esta ocasión también las policías han jugado un papel muy importante en la lucha contra la pandemia. Coincido totalmente con el general Miranda, este es un trabajo de todos, y como trabajo de todos, vuelve a ser un gran momento para vincular a la policía con la ciudadanía y que en este sentido cada uno hagamos nuestra parte y podamos salir más pronto de esta situación en que estamos. Muchas gracias de nuevo. Gracias, secretaria. General Salinas, adelante, por favor. Bueno, realmente ha sido muy agradable compartir este foro. Creo que las policías de América tenemos algunos principios y valores similares de compromiso, de entusiasmo. Hemos estado muy comprometidos durante esta pandemia, este nuevo reto que creo que lo estamos llevando y cubriendo con todo el profesionalismo que lo requiere. Creo que también en situaciones de crisis, las entidades que están fortalecidas, las instituciones que han sido respaldadas, que hay marcos jurídicos que las respaldan, creo que son las que tienen la prioridad de dar una respuesta más efectiva en el momento de crisis.
Por eso las instituciones deben ser fortalecidas en tiempo de paz, aunque prácticamente nunca hay paz porque siempre tenemos una nueva amenaza, pero debe ser siempre tratar de fortalecida, porque en los momentos más críticos, las instituciones como la Policía Nacional, como las Fuerzas Armadas, son las que responden y deben responder porque la ciudadanía espera que esa respuesta sea efectiva en apoyo a ellos. Gracias. General García, sus palabras finales, por favor. Sí, muchas gracias de antemano. Un agradecimiento muy especial y una felicitación por la oportunidad de escucharlos a ustedes y de compartir las experiencias. La primera conclusión digamos, a nivel de conclusión podría decir es que la regulación del comportamiento social de un cuerpo de policía requiere cada día unos mejores instrumentos desde el punto de vista legal. Creería yo que, si bien es cierto, Colombia tiene un código, una norma que facilita que la Policía Nacional tenga unas atribuciones para hacer la regulación del comportamiento y garantizar la disciplina social. Indudablemente, cada día hay que ir moderando mejor la legislación, y también el otro reto que tiene que ver con la formación y la capacitación y el entrenamiento de los policías. Pienso que no es suficiente las normas, no es suficiente tener instrumentos, tecnología, herramientas, sino que entrenar los policías, sobre todo, hablo no tanto de la formación y la capacitación, sino el entrenamiento permanente que deben tener nuestros funcionarios, porque regular el comportamiento requiere unas habilidades que pasan por inteligencia emocional también, pasan también por tener buen uso de la fuerza en determinados momentos para que sea proporcional, para que sea necesaria, tal como están los principios del uso de la fuerza a nivel internacional. Eso requiere entrenamiento, no solamente instrucción a la salida de los turnos, no solamente informaciones radiales a los policías, sino se requieren muchos ejercicios de simulación para poner a prueba a los policías y tener cada día más competencias y capacidades para hacer la regulación del comportamiento con los ciudadanos. Hacer regulación del comportamiento social en sociedades, como usted lo denominaron, fragmentadas, donde no hay, digamos, grupos sociales cohesionados, en donde hay grandes dificultades desde el punto de vista sociales y económicos, requiere unos policías que tengan cada día mejor capacitación y sobre todo inteligencia emocional para poder hacer unos buenos procedimientos. La segunda reflexión va en clave de nosotros, no solamente, si usted me pregunta cuál es el rol fundamental de un cuerpo de policía, seguirá siendo la prevención del delito y el control del delito. Indudablemente prestamos asistencia social. Hacemos asistencia social muchas veces porque algunas entidades u otras instituciones no tienen la capacidad de adaptación o digamos de logística para llegar a ciertos puntos como lo tienen los cuerpos policiales. Los cuerpos policiales, por su misma naturaleza de estar en el territorio, en los barrios, tener, digamos, una capacidad para poder atender el delito, pues se recurre mucho al cuerpo de policía para hacer asistencia social. Creería yo que muchas veces la falta de programa, la falta de capacidades de las entidades territoriales, de las alcaldías, hace que la misma policía, inclusive entidades de socorro, de emergencia, hace que la Policía Nacional en estas épocas de pandemia empiece, digamos, a asumir unos roles que son roles complementarios, que generan confianza social, pero que indudablemente lo veo como accesorios al rol principal, que es indudablemente regular el comportamiento social de las personas y controlar el delito en las calles. Muchas gracias. Pues ahora sí, es momento de cerrar este conversatorio. Primero que nada, queremos agradecerles muchísimo el tiempo que nos han regalado, tanto a nuestros panelistas como a nuestra audiencia. La verdad fueron casi 2 horas de mucho aprendizaje muy interesantes, poder entrar un poquito al mundo que se vive en las corporaciones policiales ante esta pandemia o ante otros fenómenos que sacan de lo cotidiano a nuestras regiones. Ha sido, creo que, un privilegio, ha sido muy rico, creo que por parte de la audiencia, y también espero que entre ustedes también panelistas haya sido también un espacio de compartir, de mucho aprendizaje. No quiero cerrar este panel sin antes agradecer también a quienes lo organizaron
Y también muchas gracias por haberme confiado pues este rol de moderadora, de facilitadora. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, Claudia, y pues que todos tengan muy buenas tardes, y ahora sí que esperemos que a nuestro planeta, a nuestro mundo, a nuestras comunidades nos vaya mejor y salgamos lo mejor librado que se puede esta pandemia que nos está haciendo sufrir mucho, pero también sacar lo mejor de cada uno de nosotros y de cada una de los componentes de nuestra sociedad. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Sí. Sí. Ya, creo que salimos de Facebook ya. Todavía estamos transmitiendo en vivo, parece.